voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atala. Síganos los pasos, porque aquí hay caridad. Eso, de regreso a su programa de Noche con Manny. Es la tercera noche de su programa especial para ustedes, amigos redevidentes. Y en la noche de hoy, verdaderamente nos visita. La tenemos directamente desde Costa Rica a la sexóloga Margarita Murillo. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. Como decimos, pura vida. Aquí estamos con ustedes, teniendo mucha compañía. Un abrazo fuerte a los dominicanos que queremos mucho y que son como parte de Centroamérica. Muchísimas gracias. Muy contento. Gracias. El tema de hoy es un tema verdaderamente complicado, es un tema, Martín, tu cámara está al revés. El tema de hoy es un tema que obviamente los medios de comunicación no se atreven a hablar sobre este tema. Es un tema que, aunque usted no lo crea, existe al lado de su casa. Es un tema que ya no se queda solamente en las zonas rurales de los pueblos, sino que ya existe en la grande metrópoli de todo el mundo. Para eso hemos invitado a la sexóloga Margarita Murillo desde Costa Rica. Margarita, ¿qué es la zoofilia? Tenemos que empezar con un poquito, vean, los seres humanos tenemos una vivencia de la sexualidad diferente a las especies de mamíferos. Nosotros evolucionamos una sexualidad donde no hay celo, donde no es para la reproducción debería de ser por decisión, porque no hay celo, no queremos que nos preñe otro primate, y lo que más nos interesa es ese vínculo, ese apego, y el placer es una forma de estabilizar la emoción, las emociones, los desequilibrios emocionales. Entonces el placer en nosotros es una fuente de salud y es un equilibrio. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la zoofilia, es una expresión del placer, pero para poder entender, porque era usual escuchar que esto era común en las zonas rurales, porque los hombres eran sometidos a un gran machismo, a una gran violencia para reprimir la emoción. Entonces erotizaban las emociones en su pelvis y necesitaban descargarlas sin que nadie les explicara que era una situación emocional de mucha tensión. Entonces había más ingesta de alcohol, de adicciones, de violencia, que era la forma en que buscaban estabilizar la emoción, y comenzaban a tener relaciones coitales con animales. Y eso es lo que llamamos la zoofilia. Doctora, ¿a qué edad puede un ser humano sentir atracción sexual con los animales? Es que esto es un poco, no es tanto la atracción sexual, aunque sí existe gente que le atraen sexualmente y ya eso es una patología de la personalidad, y está la práctica de buscar placer o vínculo o apego a través de los animales, aunque no necesariamente te atrae el animal, pero sí sientes un impulso de gestar un espacio de placer con el animal, y eso es lo que llamamos zoofilia. ¿Y cuál es el asunto? O sea, ¿y a qué edad puede suceder eso? Normalmente, o usualmente, no normalmente, porque esto no es como de la norma, lo usual para poder observar estas conductas es que, voy a dar un poquito de educación sexual,
Cuando nosotros vemos a los niños masturbarse, que es entre los 3 y los 5 años la primera vez, la gente piensa que esto es simplemente porque se quiere masturbar y encontró placer, y en realidad es porque el niño se está destetando del papá y la mamá, le da ansiedad, y al tocarse siente que la ansiedad le baja y se calma. Vamos a observar la zoofilia y vamos a observar esto en la adolescencia, en el adulto joven, y luego ahí seguirá para el resto de su vida. ¿Por qué en la adolescencia? Que también vemos una masturbación más compulsiva y siempre se la atribuimos a las hormonas, a esa alborotazón de los chiquillos y estas vainas que decimos. Y en realidad nadie atiende la separación y el asunto de la construcción de la identidad, cómo voy a manejar el deseo, cómo voy a manejar el placer, cómo voy a manejar la afirmación de lo que soy como hombre, si mi pene es pequeñito, si es grande, porque tenemos un porcentaje mayor de quienes practican esto, que son varones, que mujeres, aunque ahora ha ido subiendo un poquito la presencia de las mujeres, un poco por la propia soledad, y que es lo cuando empezamos a ver la práctica en las ciudades, que antes no lo veíamos tanto en las ciudades, pero no teníamos el nivel de mascotas que tenemos ahora. Entonces aquí yo sí quiero dejar una palabra que le quede al público muy clara. Para poder equilibrar nosotros el deseo y el placer, siempre debe haber consentimiento. Debe haber un mutuo consentimiento de las dos partes. Y aquí es cuando comienza el problema, porque los animales no podrían expresar su consentimiento. Y entonces decimos que las parafilias, que son formas diferentes de sentir placer, muchas no van a tener no van a ser perjudiciales, a menos que sean cosas ya muy serias, con cuerdas que te ahorcan o que te quieres morir y que te llevas a ese nivel. Doctora, ¿cuáles son las posibles causas de una conducta zoofílica? Okay. Esto es muy importante. Acuérdense que les estoy diciendo que el disparador es cuando yo hago la separación del papá y la mamá y me voy a empezar a construir en mi identidad. Una de las causas es la afirmación y la construcción de tu identidad como hombre o como mujer y espacios de placer muy limitados donde yo me voy a nada más a limitar, porque como yo no sabía que mi alborotazón respondía, ¿verdad? Mi deseo exacerbado a una necesidad emocional, entonces yo asocio y empiezo a ver que si yo no me conecto a mis emociones, si yo estoy en una construcción de identidad, estoy en un estado de ansiedad, esos son disparadores de conductas que tienen que ver como la zoofilia, en este caso que estamos hablando, donde están buscando una forma de estabilizar la emoción. Si usted no es consciente de que el deseo sexual exacerbado responde a una necesidad emocional muy fuerte, eso es un disparador. Entre más desconectado estés de las emociones, más posibilidades de tener trastornos o expresiones inadecuadas del deseo vas a tener. Y entre esas, la zoofilia. ¿Hay algún tratamiento para la zoofilia? ¿Hay algún tratamiento médico, científico? Porque yo no creo que una persona que tenga esa conducta pueda tener arreglo en su vida. Obviamente está trastornado, porque usted tener sexo con un animal, usted no sabe cuál va a ser la reacción de un animal. Sí, no crea, o sea, cuando es una persona joven, la experiencia de haber atendido adolescentes que han practicado zoofilia, ellos lo que más se trabaja es la angustia que tienen con relación a su propia identidad, su saber quién soy, su autoestima, y lo que más desarrollamos es que tenga compasión de sí mismo, de su miedo, de su tristeza, de sus complejos, porque vamos a encontrar personas con muchos complejos en la personalidad y entonces tienes que trabajar esto como un trastorno de personalidad y lo que está usando al tener relaciones con un animal es un desahogo de una forma muy inconsciente y no conectado
al daño que le puede estar haciendo al animal y el sufrimiento que puede estar teniendo el animal. Entonces hay que trabajar la compasión. Una de las cosas más serias, y por qué se sucede más en hombres que en mujeres, es porque nosotros a edades muy tempranas a los hombres los enseñamos a no tener compasión, porque decimos que esos son mariconadas, decimos que esos son, eso lo hacen homosexual, eso lo hace femenino, eso lo hace débil, y es precisamente la sensibilidad, la conexión con la emoción, lo que va a protegerte de no tener conductas que tienen que ver con el uso inadecuado y sin consentimiento. Entonces, más que un trastorno, yo me cuestiono mucho, después de tantos años de estar en esto, uno dice, trastornada está la sociedad al coartarle y al mutilarle la conexión con las emociones, o al asumir que la vulnerabilidad es una debilidad y es lo peor, o al asumir que tener miedo, porque es que hay que tener miedo para no hacer estas cosas. Doctora, ¿podríamos catalogar la zoofilia como una enfermedad mental? No se cataloga como una enfermedad mental el acto, sino como un delito penal. O sea, vamos a ver, la zoofilia, al igual que la pedofilia, que es con los niños, es un acto violento y penal. Ahora, hay un trastorno mental, sí puede entrar paralelo en un trastorno mental porque es una persona que no tiene la capacidad de medir el daño que le está haciendo al otro. Entonces, no es que la zoofilia, o sea, ¿cómo le diría? La zoofilia es una conducta porque está metido dentro de las parafilias, y esto es una discusión que hemos tenido en muchos congresos mundiales, en muchos espacios. Las parafilias, como está metido dentro de la parafilia, entonces dices, ¿las sacas? No. Dentro de las parafilias son formas de expresar el deseo, pero hay formas que atentan contra la vida humana, contra las relaciones humanas, y ahí es cuando entra como un trastorno. Doctora, en su experiencia profesional del comportamiento sexual humano, ¿son más las mujeres que practican que los hombres la zoofilia? No, o sea, son más ¿quiénes hombres que practican mujeres. más la zoofilia? ¿Los hombres o Los las hombres. mujeres? No, los hombres. Los hombres, porque los hombres tienen una represión cultural y social de sus emociones. Y el hombre, por lo general, no solamente va a estar pegado también a la zoofilia, sino más pegado, por ejemplo, a actos violentos. Bueno, desde que nosotros inventamos y creamos tanto la prostitución como la pornografía, que es el uso del placer como un objeto y no como un sujeto, o sea, alguien que se relaciona. Entonces, sí es mucho mayor el porcentaje en hombres que en mujeres. Marcial, ¿tú tienes alguna pregunta, Marcial? Bueno, wow, interesante. Doctora, yo le tengo una pregunta. En Dinamarca, dice que estuve investigando que se tolera esta conducta y se ha convertido hasta en un turismo turístico sexual. Es impresionante. ¿Qué usted puede decir del comportamiento de una sociedad donde acepta este tipo de conducta? ¿Qué efectos negativos podría tener en la sociedad? Por esas cosas de la vida, yo viví en los países nórdicos y hay un problema cultural muy serio de soledad. Por eso, terminando la idea, empezamos a ver que empieza a aumentar el porcentaje de mujeres en las ciudades porque las personas están muy solas. Las personas tienen muy pocos espacios de socialización, de compasión, de vínculo, de apego. No tienen las redes familiares que tenemos. De alguna manera, no es que estemos nosotros mejor que ellos, pero sí encontramos una sociedad que empieza a tolerar este tipo de conductas. El problema es, vuelvo a lo mismo, ¿en qué momento los animales consienten esto? ¿En qué momento convertimos a los animales en humanos y degradamos a los animales a una relación humana de placer, ¿verdad? O sea, de un placer que va a ser diferente porque el animal se puede masturbar, inclusive los animales se masturban por ansiedad, cuando están muy estresados.
Y el animal no se masturba por obsesión como nosotros o por adicción. O sea, son dos cosas. Entonces, una sociedad que está tolerando esto no quiere atender la situación emocional y mental que está viviendo su ciudadanía y prefiere dejar pasar este tipo de cosas para no tener que ponerle atención a lo que está sucediendo en la soledad. Cuando yo viví en ese tiempo, yo vivía en la zona de Escandinavia y me acuerdo haber visto los kikits, niños de 3 años, 4 años, solos, con una llave y abrían su casa. ¿Qué va a pasar con ese adulto que está solo, que no se relaciona, que llegaban a mi casa porque yo era una mamá que hacía galletas y que estaba ahí atendiendo a los niños porque fue como un año sabático que nos dimos y que yo me fui con mis hijos muy pequeños, y la soledad y la búsqueda y la ansiedad que tenían niños de 3 años, niños y niñas, habla de esto que ahora, en los 2000, en el año 2020, vemos que están tolerando conductas porque son incapaces de establecer espacios de apego más saludables o más respetuosos entre humanos. Bueno, doctora, vemos que cuando nos encontramos con una escena callejera que vemos que 2 perros, cuando terminan su acto sexual, se quedan pegados, puede suceder que una persona practicando la zoofilia pueda quedarse pegado con el animal. No, el acto de que el perro se quede pegado es porque la hembra, la perrita, tira muchos óvulos y los va tirando poco a poco y necesita que haya una conexión. Entonces el pene del macho junto con la vagina de la perrita tienen un enganche especial para la reproducción. Nosotros no tenemos eso. Entonces al ser humano no se va a quedar ahí pegado, ¿verdad? O sea, no puede, no tiene el gancho. Es que el pene tiene un gancho del perro, el humano no, así que no le va a pasar eso, ni se quedar pegado, ni nada de esa vaina le va a pasar. Perro. Mire, ¿alguna vez han llegado a su consultorio personas con este problema de conducta desordenada sexualmente? Porque obviamente nadie puede pensar que una persona que tenga que practique la zoofilia pueda estar bien de su juicio. ¿Han llegado personas a su consultorio a decirle, claro, doctora, me está pasando este problema? Sí, y los que han llegado es porque los han encontrado, los que han llegado son adolescentes, porque la familia está alarmada, porque lo encontraron con una gallina o lo encontraron con un cerdo o con un perro, y han sido de zonas rurales. No me han llegado casos de las ciudades, pero sí se oye la queja y generalmente el común denominador es gente muy sola, gente muy aislada, con muy pocas habilidades de socialización, gente con muchos complejos, y los casos que me han llegado han sido adolescentes que los agarraron y que la familia se puso como desesperada y diciendo, están locos, este chiquito está malísimo. Y de esos casos le puedo decir que uno evolucionó muy bien, empezó a sanar, tenía una gran depresión, se le atendió psiquiátricamente y bueno, evolucionó positivamente, se rescató. Bueno, doctora, obviamente, Marciel, ¿tú tienes alguna otra pregunta para la doctora Margarita? Sí, claro, hay un red evidente que está preguntando por qué, o bueno, también de una opinión, por qué en las escuelas no dan educación sexual en cuanto a este tema. Es un tema tabú, sabemos, pero realmente, ¿por qué en nuestras escuelas, por lo menos aquí en la República Dominicana, ni imaginarse que den educación sexual con respecto a la zoofilia, pero por qué en las escuelas de nuestros países no dan ese tipo de temas? Bueno, allá en Costa Rica lo dan. Porque aquí en cuanto a educación sexual, ¿por qué no hay una orientación? Nosotros, yo fui del equipo que formamos en el 2010, el Programa Nacional de Afectividad y Sexualidad, y este es uno de los temas que se trabaja en todo lo que es la educación del deseo. Sí se debe dar este tema como la expresión del deseo y se habla de las parafilias y se menciona. Pero como este programa ya va a cumplir 10 años y se ha ido adaptando, pero sí es un tema que se toca cuando se habla del deseo y la expresión del deseo.
y de las diferentes formas de expresión del deseo, y un buen programa de educación sexual debe trabajar la educación emocional, los valores, todo esto que estamos hablando del consentimiento, y si lo tocamos, por lo menos aquí en Costa Rica, este es uno de los contenidos que se trabajaban en todo lo que era la educación del placer, de la expresión del deseo, porque es importante hacer prevención. Bueno, doctora, mire, le vamos a pedir que se quede con nosotros unos minutos más, porque viene un segmento que es difícil de preguntar y tiene que ver a algo que necesita la opinión de una sexóloga como usted, preguntamos en la calle si es verdad que cuando la persona es buen bailador, es muy bueno en la cama. Entonces vamos a hablar sobre ese tema cuando regresemos de nuestros comerciales. Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atala. Bueno, amigos, ya se acerca la temporada, ya estamos en la temporada de los taxis, y para llenar sus taxis allá en la ciudad de Boston, Massachusetts, está nuestra amiga de Melian Tax Service. Esto queda en la ciudad de Boston, preparación de impuestos, devolución rápida, autorización por el IRS en el 130 Mullion Street, Lynn, Massachusetts, con los teléfonos 781-581-2117. Melian Tax Service. Síganos los pasos, porque aquí Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atala. Bueno, ahora regresamos a la ciudad de Nueva York, donde también hay una compañía que le brinda los servicios de llenarle sus taxes. Se llama Casey Anica Income Tax Service. Esto queda en el 1406 Townsend Avenue, El Bronx, New York, con los teléfonos 646-243-6142.